¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Alejandro Cabo, ingeniero aeronáutico y, no sé si más importante aún, presidente de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo. Mucho más. Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Exactamente, ¿qué es AGE Vigo? Decimos en la Asociación de Jóvenes Empresarios, y en qué se diferencia, por ejemplo, de la CEP, la Confederación de Empresarios de Pontevedra, porque entendemos que son dos organizaciones empresariales que deberían tener el mismo fin, no lo sé. No, realmente, a ver, cada asociación tiene lógicamente su finalidad. En el caso de AGE Vigo, como las siglas de por sí mismo dicen, es la Asociación de Jóvenes Empresarios. Entonces es una asociación multisectorial que no discrimina por sector, está enfocado para todos los sectores. Eso lo tenemos, es un rasgo común que tenemos con la CEP. Si bien AGE Vigo se enfoca en Vigo y su área metropolitana, mientras que la CEP se enfoca en un ámbito provincial, y quieras que no, pues bueno, la Asociación de Jóvenes Empresarios está enfocada más a dar un soporte y un apoyo a todas aquellas personas que se inician en la actividad empresarial mediante una figura como un autónomo o directamente a través de una figura de una sociedad, mientras que la Confederación de Empresarios de Pontevedra pues es la confederación o la asociación que aúna a todas las empresas de Pontevedra que quieren estar representadas a su vez en la Confederación de Empresarios de Galicia, pues para ser más fuertes respecto a las medidas que se toman en el ámbito de empresa. Joven empresario es aquel que inicia un proyecto empresarial, que se convierte en emprendedor independientemente de la edad, por ser su primera apuesta, o hay, digamos, una edad para poder formar parte o no de esta asociación. Por una parte están lo que son los estatutos, que dictaminan que un joven empresario, para ser socio activo de una sociedad como una asociación como AGE, tiene que tener un máximo de 41 años, y por otra parte, que duda cabe, que está lógicamente el espíritu emprendedor, que ese espíritu emprendedor es independiente que se tenga 20 o 60 años, al final o se tiene o no se tiene. Nuestra asociación está abierta a todo el mundo, de hecho tenemos socios que pueden ir desde, pues no sé qué edad es el socio más joven, pero podríamos estar hablando de 20 y pocos años, hasta socios que se llaman socios colaboradores, que es una vez que pasan de 41 años y si quieren seguir vinculados a la asociación mediante su asociacionismo o directamente participando en las actividades que promueve AGE, pues también pueden participar. Lo que pasa es que no son socios activos, es decir, no son socios de pleno derecho a la hora de votar, pero como siendo socio colaborador con más de 41 años, pues puede seguir vinculado a la asociación. Socio con 22 años, los hay. Los hay, sí. No sé si hay muchos o no, esa cultura del emprendimiento, que un chico, un joven que a lo mejor es recién licenciado, pues quiera dar ese paso, apostar, arriesgar, y en vez de buscar trabajo para alguien, ser asalariado, ser él su propio jefe, ¿no? Sí, efectivamente, hay menos de los que debería, quizás. De todas maneras, y a pesar de esto va un poco en contra de la idea de AGE, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de emprender hay que tenerlo muy claro, y nosotros siempre recomendamos contar con experiencia previa. Es decir, está muy bien emprender justo a la salida de la universidad o de la formación profesional que uno reciba, pero cuanta más formación recibas anteriormente, cuanta más experiencia tengas en el sector al que te vas a enfocar, pues lógicamente mayores probabilidades tendrás de alcanzar el éxito. Si bien España a nivel europeo es el quinto país donde más autoempleo hay, el 16% del sector es autoempleado, es autónomo, y eso pues promueve o hace que en este país pues a la hora de emprender pues cada vez hay menos trabas psicológicas, por así decirlo. Hasta ahora había muchas trabas. Sí, porque de las otras, las administrativas... De las otras tenemos todas las del mundo y más, desde luego. Pero cada vez hay menos trabas psicológicas, y aparte pues el hecho de que hay tanto emprendedor, tanto autónomo, tanto empresario, pues cada vez ayuda más, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la crisis ha hecho mella en el emprendedor, o al revés, mucha gente que era asalariada perdió su empleo y ha apostado por esta vía, por autoemplearse, por sacar su propio negocio adelante, o su pequeñita empresa. No sé cómo habéis sufrido vosotros la crisis, número de asociados que tenéis a día de hoy en comparación con estos años, la evolución. Pues indudablemente hemos sufrido, igual que todo el mundo. La crisis también ha causado mella en la asociación. Hemos llegado a tener 300 asociados en el año 2012-2013 y actualmente estamos en torno a los 200 asociados. Si bien es verdad que llevamos los 3 últimos meses de tendencia positiva, es decir, el saldo neto a final de mes es positivo, hay más altas que bajas, desde luego. Pero sí que es cierto que la crisis nos ha afectado a nosotros y a todas las asociaciones con las que tenemos también, lógicamente, relación. A nivel de empleo, pues la crisis ha causado mucho emprendimiento por necesidad, no tanto por vocación, lo cual, bueno, ni es bueno ni es malo, es un emprendimiento que hay. Nos gustaría que el emprendimiento fuera siempre por pasión, por vocación, pero la crisis, sin embargo, pues lanza a muchas personas que pierden el empleo y tras diferentes meses en el mercado laboral no encuentran salida y deciden por autoemplearse.
Sin embargo, curiosamente, en el año 2016 se ha marcado un récord, por lo menos aquí en Galicia, a la hora de creación de empresas, sobre todo el primer semestre del 2016. Ahora en el 2017 se ha mermado un poquito la creación de empresas, pero sigue teniendo unos datos magníficos comparados con los que había durante la época de crisis. Dices que en estos últimos 3 meses tenéis un saldo positivo y más gente que se apunta socio. Hablas de que en el primer semestre, sobre todo del año pasado, del 2016, mayor número de empresas, ahora también, aunque un poquito más ralentizado. Tu visión de la situación actual: Galicia está en récords máximos de exportaciones, sí. Parece que la cosa empieza a tirar. Tu visión de la situación económica actual. ¿Hemos salido o no hemos salido de la crisis, Alejandro? Vamos a ver. A ver, hemos salido de la crisis hablando en términos macroeconómicos, en el sentido de que ya no existe una pérdida neta de empleo, ya no existe un saldo negativo de creación de empresas. Sí que es cierto que esta crisis nos ha venido bien, o ha venido bien, entre comillas, a muchas empresas para que se internacionalicen. Muchas empresas que antes pues solo miraban al mercado nacional han abierto sus miras y han sabido irse al exterior a competir contra empresas de otros países. Pero la crisis ha dejado una herida muy grande. La gente, esto no es una herida que se cura y ya no deja rastro y nos olvidamos. Ha dejado una herida y esa herida va a tardar muchos años en cicatrizar, que es la pérdida de competitividad. Lo que ha hecho la crisis ha sido que todas las empresas, en casi todos los sectores, habrá algún sector lógicamente beneficiado, pero muy específico, que no se haya visto dañado, pero la gran mayoría de las empresas, en la gran mayoría de los sectores, han tenido que bajar sus márgenes de competitividad, es decir, han bajado sus márgenes. Y a la hora de bajar los márgenes, eso lo que crea es que tienes que vender el doble para poder de alguna manera ganar lo mismo, y para eso tienes que hacerlo con la misma estructura. Eso ha creado, pues lógicamente, cuando hablamos de condiciones salariales, cuando decimos que es que en los últimos 10 años no han subido los salarios, efectivamente, pero es que se ha perdido una competitividad que ahora mismo hace muy, muy difícil el poder subir los salarios, ¿no? Entonces, el ganar otra vez... Bueno, ahora mismo, hasta la ministra dijo que era momento de... Sí. Y muchos analistas, Antón Costas, por ejemplo, el presidente del Círculo de Economía de Cataluña, está diciendo que hay margen para subir los salarios y que quizás sea el momento. Incluso Antón Arias, ¿no?, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. Sí, totalmente, pero también con márgenes muy pausados. Lo que pasa es que mucha gente espera que esos crecimientos de salarios sean con márgenes mucho más elevados, del 10, 15, 20%. No, hay margen para subir unos puntos porcentuales, lógicamente. Pero quiero decirte que la competitividad que hemos perdido no se cura de la noche a la mañana, va a tardar muchos años, porque una vez que se han bajado los precios, en base lógicamente al margen, recuperar ese margen va a ser terriblemente difícil. Bueno, AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo. Supongamos que yo quiero ser emprendedor. ¿En qué me ayuda? ¿En qué servicios prestáis a aquellas personas que deciden dar el paso, bien por necesidad, porque no encuentran una salida, o bien por vocación, que sería lo ideal, como dices, Alejandro? Sí. Bueno, la Asociación de Jóvenes Empresarios realmente enfoca su labor en 3 grandes pilares. Por una parte es el asesoramiento a la hora de iniciarse. Es un asesoramiento que no va enfocado a los trámites que hay que hacer, etcétera, que para eso están las asesorías, y de hecho tenemos muchas que son sociedades de la asociación y no podríamos lógicamente competir contra ellas, sino el asesoramiento de, oye, en qué cosas uno debe fijarse, qué tipo de formación debe recibir. Después la formación es el segundo gran pilar, lógicamente, pero es una formación cercana, no estamos hablando de formación reglada. Formación reglada, lógicamente hay empresas dedicadas a ello y que lógicamente son muy buenas en lo suyo. Nosotros hablamos de una formación en la que lo transmite, o el que lo transmite, es un emprendedor o emprendedora que hace poco estaba en la misma situación, o no hace mucho estaba en la misma situación que están los nuevos socios, y de manera que a través de su propia experiencia puede contarle, pues eso, cuáles han sido sus fallos y cuáles han sido sus aciertos. A la hora, por ejemplo, de traer a gente, nosotros estamos continuamente trayendo a empresarios o empresarias que vienen a contar su experiencia. Escapamos de traer grandes figuras, porque por ejemplo es muy bonito que el director o directora de marketing de Coca-Cola venga a contarte cómo hace Coca-Cola marketing, pero no todos tenemos los recursos de Coca-Cola para hacer el marketing. Bueno, hasta hace unos años se hacía un congreso anual, ¿no? No recuerdo cómo era el nombre. Sí, era el congreso anual de AGE Vigo, y efectivamente en ese pues traeríamos grandes figuras, pero también teníamos figuras mucho más cercanas. Traemos a figuras como Jesús Encinar, fundador de Idealista, que a día de hoy es el referente a la hora de alquilar o buscar vivienda en España. Sin embargo, hasta hace poco era una pequeña empresa. Pues eso lo conjugábamos pues también con grandes figuras, ¿no? Pero realmente la parte de formación la entendemos sobre todo una formación cercana, una formación de tú a tú. Y la tercera gran pata es la del networking, o fomentar el negocio entre asociados. Entendemos que para el ecosistema de la ciudad y después para el ecosistema de la comunidad autónoma es muy importante que entre las empresas, ya más grandes o más pequeñas, haya una relación directa para que primeramente se fomente la confianza entre ellos, el conocimiento de los servicios, y después, cuando haya la necesidad de contratar esos servicios, poder contratarla en el ámbito local o en el ámbito autonómico, porque lógicamente eso repercute
en la riqueza de la ciudad. De hecho, venís realizando una serie de eventos a nivel mensual. Me parece que este mes de noviembre tenéis un evento relacionado con la pesca. Hace unas semanas en Santiago había como una especie de networking rápido, unos encuentros de 2 minutos entre pequeños empresarios que quieren conocerse, ¿no? Tejer redes, ¿no? Tejer redes, que a veces es para lo que uno sirve, ¿no? Poner en conocimiento lo que uno sabe con lo que el otro sabe, lo que uno tiene con lo que el otro le falta, para poder crecer los dos, ¿no? Totalmente. Los eventos que venimos realizando son de diferente índole, pero son muy repetitivos. Todos los meses siempre tenemos algo. Ahora, como bien dices, en noviembre, el 24 de noviembre, tenemos un networking del sector pesca, que lo vamos a hacer conjuntamente con las asociaciones de armadores y de pesca de la ciudad, en el que 15 empresas exponen un poco su experiencia a la hora de triunfar en el sector, cómo trabajan en el sector, y que dentro de esas 15 empresas haya 5 grandes, 5 medianas, 5 pequeñas, de manera que las grandes puedan llegar a conocer a las pequeñas tengan oportunidad también de hacer contacto con las que son más grandes, pero sobre todo que reciban un poco el feedback de que le pasan a estas empresas. Hace poco en Santiago, como bien apuntas, hemos hecho un networking de industria, muy enfocado en Industria 4.0 y acercando los pequeños emprendedores y los pequeños empresarios de Vigo, acercándolos a los socios de una asociación tan grande como es ASIME, que es la Asociación de Industrias del Metal de Galicia. Y efectivamente lo hicimos en un formato de lo que se llama como si fuera el speed dating, pero en speed networking, que básicamente tenían 2 minutos, 1 minuto cada interlocutor, para contar un poco su proyecto, y a partir de ahí iban rotando. Intercambiarse las tarjetas. Intercambiarse las tarjetas, porque al fin y al cabo es lo que quieres, ¿no? O sea, que realmente todo el mundo sepa qué es lo que hace todo el mundo, y a la vez, una vez pasado ese momento, pues que tengas un rato de distensión para que, si hay una serie de figuras que te han interesado, puedas, por ejemplo, contactarlas y indagar un poco más en esa industria. Cultura del emprendimiento en nuestra ciudad. Emprendedor es aquel que abre, por ejemplo, un bar, sin más, que a lo mejor resulta que acaba siendo una cadena a nivel de toda España, por ejemplo, o emprendedor es aquel que monta una pequeña fábrica o una consultoría o lo que sea, que tiene, digamos, más visos de generar riqueza, digámoslo así. ¿Cómo es el emprendedor vigués y cuáles son los nichos que vosotros entendéis que merecen más la pena, o que en nuestra ciudad, por la cuestión que sea, existen más posibilidades de éxito? Bueno, emprendedor, yo antes de nada me gustaría decir que para mí emprendedor es un estado. Hay una persona que nunca deja de emprender, independientemente de los proyectos empresariales en los que se enfoque, ¿no? Una vez que uno pasa a ser titular de un negocio, se convierte en empresario. Dentro de lo que es el emprendedor vigués, sí que es cierto que existe un rasgo psicológico común en toda la comunidad gallega, que es un poco la desconfianza a veces, y al que nos cuesta un poquito más dar el paso. Por muchas razones, primeramente por nuestra propia idiosincrasia de comunidad autónoma, pero después también porque sabemos que a la hora de emprender un negocio existe salir de tu zona de confort, existe un desconocimiento, existe una inseguridad, etcétera, y muchas veces las personas de nuestro entorno, familia, amigos, conocidos, etcétera, en vez de animarnos a decir, oye, toma el riesgo, más bien te animan a todo lo contrario, quédate en tu zona de confort, no tomes ese riesgo, ¿para qué vas a tomar un riesgo? En ese sentido, Galicia es como una comunidad o un país muy conservador, ¿no? Totalmente. Comparado con otras, no lo sé, vosotros que tenéis contacto con otras asociaciones jóvenes empresarios, entiendo, a lo largo y ancho de España, no sé, ¿cómo veis eso? Si somos más conservadores a la hora de emprender que a lo mejor los vascos o que los andaluces, no lo sé. Totalmente, somos más. De todas maneras, lógicamente, en todo el país, todo España, todo emprendedor español, pues tiene sus diferentes pero inseguridad por parte de su entorno. Pero sí que es cierto, y esto es un dato pues, muy curioso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad y la gran suerte de vivir unos años en Asia, más específicamente en China, y cuando llegué a Shanghái en el año 2006, pues bueno, te relacionas con las empresas que hay allí, y me parece que eran 300 empresas españolas las que había en Shanghái en el año 2006, y de esas 300 españolas la mitad eran catalanas, el otro 40% eran vascas, y básicamente dejaban un 10-15% del pastel para el resto de empresas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que existe una cultura empresarial o de emprendimiento quizás más arraigada en otras comunidades autónomas más que en Galicia. ¿Lo ponen fácil las administraciones, en concreto la administración gallega? Ahora decíamos antes, ¿no?, de las trabas psicológicas y las trabas burocráticas, y tú decías ahí, tenemos todas las del mundo. ¿Ha habido algunos rankings en los que uno ha leído que España se encuentra a la cola de los países europeos, y en algunos a la cola del mundo, a la hora de facilidad para crear una empresa? Yo no sé si esto es realmente así. ¿Cuesta tanto sacar adelante? Sí. Ya no digo económicamente o psicológicamente, sino simplemente la burocracia, necesito esto, necesito lo otro, que parece que son palos en las piedras cuando los políticos se hartan, ¿no?, de decir facilidades, y después a la verdad parece que todo lo contrario.
Estoy totalmente de acuerdo con eso, es decir, sí que es cierto que es todo lo contrario, estamos a la cola del mundo, pero sobre todo de Europa, a la hora de ser competitivos con nuestro entorno, porque al fin y al cabo lo que marca la competitividad es, a día de hoy, en un entorno internacional, globalizado, en el que ya no, si tu empresa nace con la vocación de dedicarse al ámbito nacional, a no ser que sean sectores muy específicos, lo más seguro es que estés muerto. Realmente hoy en día se compite en un ámbito internacional, entonces a la hora de competir en un ámbito internacional, primeramente tienes que ver cómo lo tienen tus vecinos. Si miramos a Inglaterra, a Francia, incluso a Portugal, Alemania, Italia, etcétera, son países que el ecosistema emprendedor de esos países es mucho más favorable para los emprendedores de lo que es aquí en España. Aquí se están haciendo diferentes avances, pero son pasitos, nos los venden como grandes triunfos, pero son pasitos, son países. Ahora mismo se acaba de hacer una pequeña modificación de la ley del emprendedor, por el cual pues alargan la cuota plana de la tarifa plana de 50 euros durante todo el primer año, etcétera. Eso realmente no ayuda. Aquí la verdad es que un emprendedor desde el minuto 1 que decide constituir la empresa, aunque solo sea el mismo y no tenga garantizada la entrada de capital ni la facturación, pues desde el minuto 1 ya está pagando unas tasas. Después, adicionalmente, todo lo que es la creación de empresas, como bien apuntas, es muy difícil, hay muchas trabas. Se dice, ¿no?, que en Inglaterra poco menos que levantas un teléfono y constituyes la empresa por 50 euros y en 24 horas, cosa que aquí, ¿cuál sería el plazo para constituir una empresa? Pues entre que tienes que, lógicamente, solicitar la denominación social, la razón social, tienes que tener el capital social ingresado dentro del banco, tienes que ir al notario para lo que es hacer todo lo que son los poderes notariales y todas las escrituras de constitución, después lo tienes que registrar en el registro de Hacienda, etcétera, y lo que tarda el registro en devolverte el registro más el NIF definitivo para que puedas ir al banco y finalmente tener acceso a tu cuenta, etcétera, estamos hablando de unos 45 días, entre 30 y 45 días. Entonces, al final, eso pues lo comparas, como bien apuntas, con Reino Unido, en el que yo personalmente he tenido la experiencia de ir allí en 24 horas constituir una empresa y al día siguiente poder ya estar facturando, pues nos deja totalmente a la cola. Bueno, pese a todo, hay gente que se arriesga, o gente valiente, gente emprendedora, que intenta sacar adelante un nuevo proyecto, y eso es algo que premia AGE todos los años, con los premios AGE al joven emprendedor, al empresario. Hay la convocatoria para este año, me parece que el premio se entrega por diciembre, mediados de diciembre, 15 de diciembre. No sé si hay mucha gente que se ha presentado comparado con otros años, cuántas candidaturas y qué es lo que se valora exactamente en estos premios. Pues ahora mismo no sé cuántas candidaturas habrán presentado ya, desde luego todavía no hemos lanzado la comunicación oficial porque hemos estado esperando a concretar la fecha la concretamos en función de la disponibilidad de la infraestructura para poder hacerlo. Creo que este año lo vamos a hacer en el Museo Marco, que nos lo cede el Ayuntamiento. Y me parece que ya tenemos fecha, que es el 15. Si no es el 15, es el 14 o el 17. Lógicamente dependemos de la disponibilidad de estas infraestructuras. ¿Qué es lo que se premia? Pues se premian muchas cosas. Se premian desde, lógicamente, el premio Joven Empresario, el premio Joven Emprendedor, Emprendedora también. La diferencia está en, lógicamente, cuánto tiempo tiene el proyecto. Si el proyecto tiene menos de 18 meses, entra dentro de la categoría Joven Emprendedor, Emprendedora. Si tiene más, si es un proyecto ya asentado, se premia dentro de lo que es Joven Empresario o Empresaria. Y después pues se dan una serie de accessits por calidad, por responsabilidad social, etcétera. Entonces realmente intentamos premiar todas aquellas iniciativas que tengan algo diferencial. Y muchas veces no premiamos o no buscamos la grandísima novedad, no estamos buscando que el hombre llegue a Marte cuanto antes, ¿no? Sino que muchas veces hay veces que son sectores tradicionales que llegado un momento le dan una vuelta. Pues hace unos años lo ganó La Pepita, la hamburguesa de aquí de Vigo. El año pasado lo ha ganado Sémola, también la cadena de panaderías de aquí de Vigo y de pastelerías, etcétera. Entonces, ¿por qué? Pues porque entendemos que dentro de un sector tradicional también se puede innovar. Entonces realmente lo que premiamos es eso, y aparte intentamos no ser nosotros precisamente quien tome la elección para que no sea partidista, sino que pues hay una serie de autoridades aquí dentro de la ciudad y de estamentos, como es el Ayuntamiento, Zona Franca, la Diputación, etcétera, que son los que valoran todos los proyectos y son los que votan en el proyecto. Hablabas ahora de Sémola, de La Pepita, son empresas que consiguieron este premio. Otros ejemplos que tú recuerdes que hayan sido auspiciados por AGE o simplemente socios de AGE, ejemplos de éxito en estos últimos años, de decir, pues mira, en el caso de La Pepita, que ya está en Pontevedra, en Santiago, no sé si ya se está franquiciando. Mucho más, está en Oviedo, está en Madrid, se está franquiciando. Ejemplos que han salido en Vigo, que digas tú, mira qué bien ha salido esto, ¿no? De gente que tomó el riesgo, que adoptó esa valentía y mira qué bien ha salido, ¿no? Pues por hablar de socios de AGE que les haya pasado esto, pues bueno, el mayor estandarte, lógicamente, La Pepita, el más conocido. Dentro de ese mismo sector
a pesar de que no ha abierto más locales, pero tiene uno que es La Quesería, de Marqués de Valladares, por ejemplo, que ganó el premio Joven Emprendedor el año pasado, y me parece un proyecto que es magnífico dentro de lo que es la diferencial, por lo diferente que es un sector tradicional como es el de la elaboración y comercialización de quesos, ¿no? El producto que tienen, el trato que se da al producto, lo que es la ambientación dentro de lo que es el propio local y después el conocimiento del producto que ellos transmiten, que es lo que les hace que sea tan... Pero, por ejemplo, yéndonos a otros sectores, pues una empresa como es Optima Cleaning, una empresa de fabricación y elaboración de productos de limpieza, principalmente empezaron enfocados en el ámbito ganadero y agrícola, sobre todo para limpieza de máquinas de ubres de vaca, etcétera, y últimamente han lanzado, ya incluso en los últimos meses, han lanzado una serie de productos de limpieza para el hogar, que se llama Frauma y que está en casi todas las droguerías, pues como una empresa, pues eso, que nace desde cero. Actualmente son más de 20 personas, con una fábrica propia en Porriño, con el proceso de fabricación, con patentes, que están abriendo una fábrica en Turquía precisamente para internacionalizar sus productos, para poder elaborarlos indistintamente tanto aquí como en Turquía, cómo puede atacar a la zona, tanto a la parte industrial o ganadera, agrícola de los productos, como a la vez a la parte del hogar, etcétera. Pues el mejor ejemplo, desde luego, cada vez, y nosotros cada vez que vemos este tipo de iniciativas o este tipo de empresas, que vemos que va creciendo poco a poco, que tiene un plan de negocio muy bien elaborado, que sabe crecer, que sabe internacionalizarse, etcétera, para nosotros nos llena de orgullo. Nos queda poco tiempo, un par de preguntas. Retos para AGE, para la economía viguesa, para los emprendedores en los próximos años. ¿Cuáles serían esos retos, esas barreras a superar? Pues yo creo que los retos que venimos arrastrando en los últimos años, animarse, si realmente uno tiene verdadera vocación y pasión por un proyecto y no se encuentra cómodo en el momento en el que está, bien sea porque es empleado por cuenta ajena o bien porque no está involucrado actualmente en ningún proyecto y quiere dar el paso, el momento de dar el paso ahora es un momento muy bueno. Explorar nuevos sectores. Creo que aquí en Vigo, por ser más específicos, hay sectores como es el turismo que están poco explotados, que hay 1001 oportunidades de creación. Por lo que veo yo incluso, ¿no? O sea, cada vez los datos turísticos de aquí de Vigo todos los años van en alza, cada vez pues estamos atrayendo a más turistas, principalmente nacionales, pero quieras que no, también más internacionales. Hace unos años uno caminaba por la calle y no escuchaba hablar más que pues castellano o gallego. A día de hoy es muy común encontrarse con gente anglosajona, francesa, mucho portugués que viene, etcétera. Entonces hay que fomentar más ese sector, pero sobre todo lo que se haga con pasión. Tú estás en tu segundo mandato. Yo no sé si por estatutos uno puede quedarse ahí sin edie, no lo sé, y en todo caso, si tu intención es seguir un tiempo más en AGE, ¿y cómo te gustaría ver AGE, el caldo de cultivo, ¿no? Esa masa crítica, ¿no? de emprendedores dentro de, yo qué sé, 10 años? ¿Cómo nos ves dentro de 10 años? Bien, bueno, antes de nada, los estatutos no prohíben ir más allá de un segundo mandato, se puede ir un tercero y un cuarto también. De todas maneras, mi intención es, lógicamente, dar paso a Savia Nueva, porque igualmente, pues, está topado con los 41 años el puesto de presidente. Yo tengo 36, a pesar de que parezco mayor, pero bueno, todavía me quedan unos cuantos años, pero... yo ya no podría serlo, o sea... Tú ya no podrías serlo, pues mira, lo llevas bastante mejor que yo. Mi intención, lógicamente, pues seguir viendo cómo AGE se recupera después de esta etapa tan difícil de transición que hemos tenido, después de la crisis, y sobre todo, pues mi intención es que cada vez más proyectos vean la viabilidad y el hecho de que a través de AGE se pueda hacer negocio, uno se puede formar, puede estar en contacto directo con otras empresas y que sea un punto de encuentro para todos los jóvenes emprendedores o empresarios de la ciudad principalmente, ¿no? Muy bien, pues Alejandro Cabo, presidente de AGE Vigo, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo, muchísimas gracias por tu presencia aquí, muchísima suerte, tanto en lo personal como en lo colectivo con esta asociación, y bueno, a ver esos premios, quién resulta ganador en AGE, que ya es un clásico, que damos todos los medios de comunicación, el que se lleva ese premio, que desde luego es un reconocimiento, ¿no?, a la apuesta que buena falta hace que haya más personas que piensen en abrir, en apostar por algo, que no tanto igual el ir a la cola de, ¿no? Falta cultura de emprendimiento, ¿no? Y eso sería bueno, ¿verdad?, que creciera. Totalmente, y aparte es que no dejamos de contribuir a que nuestra ciudad mejore en el ámbito económico, pero también en el ámbito social, que sea más atractiva para que otras personas vengan a residir a Vigo y que eso lógicamente afecte en la riqueza de la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo he dicho también a ustedes, muchísimas gracias por su presencia como siempre al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.